segunda vez, la primera ministra británica Theresa May fue derrotada en el Parlamento. No pasó su nuevo acuerdo con la Unión Europea para el Brexit. Y mañana los legisladores volverán a votar a favor o en contra de una salida sin pacto. Tenemos reportes desde Bruselas y Londres y análisis en el estudio. En Venezuela, el gobierno de Maduro culpó al proclamado presidente interino Juan Guaidó por las fallas eléctricas que tienen al país en crisis desde el jueves pasado, y la fiscalía anunció que investiga al líder como supuesto responsable. El gobierno de Maduro también culpó a los Estados Unidos y ordenó la salida de los diplomáticos de este país dentro de 72 horas. Y las autoridades y aerolíneas de múltiples países suspendieron los vuelos con aviones del modelo Boeing 737 MAX 8, luego del accidente aéreo del domingo en Etiopía y de un siniestro similar en octubre en Indonesia. Boeing insiste en que sus aeronaves son seguras. Buenas noches y aquí comienzan las noticias internacionales en France 24. Mi nombre es Ángela Gómez e iniciamos este informativo con la que es la noticia del día en Europa. El Parlamento británico rechazó por segunda vez el acuerdo de Brexit, un tratado que la primera ministra Theresa May había renegociado con la Unión Europea. Mañana miércoles habrá una nueva votación para que los miembros del Parlamento decidan si quieren buscar una salida del bloque con o sin acuerdo. César Rojas tiene los detalles. Una nueva derrota para Theresa May. Los sí a la derecha, 242. Los no a la izquierda, 391. Así que los no lo tienen. Los no lo tienen. El Parlamento rechazó la nueva propuesta de acuerdo de Brexit y la primera ministra expone el camino a seguir. Por ahora habrá una nueva votación este miércoles 13. Salir de la Unión Europea con o sin acuerdo. If the House votes to leave without a deal on the 29th of March, si la Cámara apoya salir sin un acuerdo el 29 de marzo, será la política del Gobierno implementar esa decisión. Si la Cámara se niega a salir de la Unión Europea sin un acuerdo el 29 de marzo, el Gobierno propondrá al Parlamento una votación este jueves sobre una extensión del periodo para salir del bloque. Si la Cámara quiere una extensión, el Gobierno buscará esa extensión con la Unión Europea y traerá la legislación necesaria para cambiar la fecha de salida. Pero déjenme ser clara, votar en contra de salir sin un acuerdo y por una extensión no resuelve los problemas que enfrentamos. La oposición insiste en pedir un acuerdo que negocie la opción de una unión aduanera, tenga acceso a los mercados y proteja ciertos derechos de los británicos. Pero para el líder laborista hay una decisión más urgente. La primera ministra está agotando el tiempo y el tiempo se le agotó a ella. Quizás sea momento de tener una elección general y que el pueblo pueda elegir quién debería liderar su gobierno. El jefe del equipo negociador de la Unión Europea también se pronunció luego del resultado. La Unión Europea ha hecho todo a su alcance para conseguir el acuerdo de salida a tiempo. El impasse solo puede resolverse en el Reino Unido. Nuestras preparaciones para un no acuerdo ahora son más importantes que nunca. En las calles hubo un momento de celebración, aunque la incertidumbre se mantiene. El miércoles se dará un paso más en esta novelesca historia de divorcio. Vamos a hacer el análisis y por eso nos acompañan desde Londres nuestra corresponsal Luisa Pulido, desde Estrasburgo nuestra enviada especial Esther Herrera y en el estudio de France 24 está con nosotros Miguel Martínez, quien es docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia. Con una bienvenida para todos, voy a empezar con Miguel. Buenas noches para usted. Buenas noches, Ángela. Miguel, ¿cómo quedan los tiempos para la salida de la Unión Europea? ¿Podría retrasarse o incluso cancelarse el Brexit después de lo que vimos hoy en la Cámara de los Comunes? Pues los tiempos estaban claros, o sea, los tiempos son hasta el 29 de marzo tienen para votar si se van o, no, o si se van con un acuerdo o se van sin un acuerdo. Y parece que se van a ir sin un acuerdo o van a intentar aplazar esa salida. La Unión Europea dijo que, pues los dirigentes de la Unión Europea dijeron que el aplazamiento tendría que ser justificado. Entonces habrá que ver cómo justifican ese aplazamiento. Porque parece que irse sin acuerdo no es la salida, pues por lo menos es el peor escenario al que se tendrían que enfrentar.
Bueno, y ahora Luisa Pulido en Londres, quien ha estado haciendo el cubrimiento de esta noticia durante toda la jornada. Luisa, le quiero preguntar, después de esta segunda derrota en la Cámara de los Comunes, Theresa May ya informó que no planea entrar en otra renegociación con la Unión Europea y mañana sabemos que los legisladores van a votar de nuevo para decidir si hay un Brexit con o sin acuerdo. ¿Cuál es el panorama en el país y entre los comunes? Pues es un panorama de mucha incertidumbre, de sensación del caos. Básicamente la población está agotada de un proceso que lleva más de 3 años y hasta el momento no se ve la luz al final del camino. No se sabe cuándo será la fecha definitiva para este Brexit. Mañana la votación será para salir o no sin acuerdo. La Cámara de los Comunes podría votar a favor de un divorcio con acuerdo porque esa ha sido su voluntad. Hace 2 semanas una votación simbólica que indicaba eso. El Reino Unido quiere salir no tirando la puerta, sino buscando un acuerdo que no tenga tanto impacto en la futura relación que se europeo. Hay mucha incertidumbre también sobre el futuro de la primera ministra, qué va a pasar con ella. Muchos dicen que ella debería renunciar, pero la gran pregunta en este país es quién puede reemplazarla, quién quiere hacer ese trabajo, podría decirse sucio, de sacar al Reino Unido de la Unión Europea. Hemos consultado a algunos expertos, Ángela, y dicen que el acuerdo que hoy ha sido derrotado mayoritariamente por segunda ocasión no está del todo muerto. Si hay una extensión del artículo 50 que correría la fecha del divorcio más allá del 29 de marzo, entonces seguramente la primera ministra podría presentar este acuerdo derrotado nuevamente en el Parlamento. Bueno, y también hay reacciones desde Bruselas. Esther Herrera, nuestra corresponsal que se encuentra en Estrasburgo, las tiene. Esther, el negociador del Brexit, Michel Barnier, dijo que aumenta el riesgo de una salida dañina sin acuerdo y reiteró que tampoco van a hacer más negociaciones sobre los términos del divorcio de la Unión Europea. ¿Qué otras reacciones se produjeron? Sí, a la de Michel Barnier también se ha unido la reacción del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien ha recordado que cada vez está más cerca la posibilidad de que Reino Unido se marche de la Unión Europea sin ningún tipo de acuerdo. Recordemos que tan solo quedan 17 días para esta fecha prevista. De hecho, tal y como comentaban, es posible que entonces el Parlamento británico pida una extensión del artículo 50, es decir, retrasar la fecha prevista del Brexit, pero es verdad que tiene que ser con razones muy motivadas porque los Estados miembros, los 27 países de la Unión Europea, no quieren dar un cheque en blanco a May. En cualquier caso, el no del Parlamento británico ha sido un auténtico jarro de agua fría para la Unión Europea, que se pregunta qué más puede hacer para que se pueda aprobar este acuerdo de salida. Miguel Martínez, ¿cuál es el futuro de Theresa May después de esta nueva derrota por la salida con el Brexit? Pues yo creo que el futuro está en plantearse si va a ser ella o no va a ser ella la que protagonice lo que vaya a pasar. O sea, no sabemos qué va a pasar. Lo que decían tus compañeras de la incertidumbre, pues es la palabra. O sea, nadie sabe qué va a pasar. Yo creo que lo más digno para ella sería convocar un nuevo referéndum, que sería lo que daría la legitimidad para que ella continuara y para que finalmente se resolviera esto, aunque haga parecer que los referéndums no sirven para nada, ¿no? Porque si no me gusta el resultado, pues vuelvo a hacer otro y ya está. Pero yo creo que es la salida más digna que le queda a ella. O sea, porque si no, el escenario de salida sin acuerdo es total incertidumbre tanto para la Unión Europea como para el Reino Unido. Y el presidente de la Comisión ayer tuiteó que si no hay acuerdo no habrá salida de Reino Unido. Yo en estos 3 años que lleva, yo siempre he defendido que Reino Unido no se iba a ir. Entonces yo creo que estos 3 meses que pidan de aplazamiento, lo que pidan de aplazamiento, va a ser para encontrar la manera de quedarse porque no, yo creo que no van a tener otra alternativa, porque ese peor escenario de irse sin acuerdo es demasiado perjudicial para
para Reino Unido. Después de 3 años de negociaciones y de una cantidad de recursos gastados. Esther Herrera, vuelvo con usted para preguntarle por más palabras que ha dicho hoy el negociador Michel Barnier. Dijo que los preparativos para una salida sin acuerdo son ahora más importantes que nunca. ¿Cuáles son esos preparativos y cuáles son las otras opciones que le quedan al bloque europeo? Sí, los planes de contingencia que está preparando la Unión Europea empezaron ya en diciembre. Se tratan de varios planes para minimizar el gran impacto que en cualquier caso puede provocar un Brexit sin acuerdo. Se trata, por ejemplo, de evitar que se pare el sector de la aviación, que se eviten, por ejemplo, con grandes consecuencias económicas, por ejemplo, en la bolsa, o incluso protección de los ciudadanos, tanto británicos como europeos, que residen en los dos lados, tanto en el continente como en la isla británica. Por lo tanto, son varios planes para evitar la gran catástrofe que en cualquier caso muchos analistas ya apuntan. Aún así, la Unión Europea dice que está preparada ante todos los escenarios. Ahora mismo trabaja sobre todo en una posible extensión que no va a ser a cualquier precio, pero también se está preparando para que el Reino Unido podría incluso participar en las elecciones europeas de finales de mayo, porque el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, ya recordó ayer que si la extensión va más allá de mayo, Reino Unido no tendrá otro remedio que participar en estas elecciones, algo que nadie preveía. Gracias a ustedes, Tere. Y para el cierre vamos con Luisa Pulido. Finalmente, Luisa, desde Londres, ¿cómo se ve la perspectiva para Theresa May? ¿Qué salida le queda después de esta segunda derrota en el Parlamento? Pues en realidad tiene pocas alternativas, Ángela. La primera ministra tiene menos credibilidad que en enero, menos apoyo. Su partido conservador no quiere que ella siga como líder, pero no tienen a quién poner en su reemplazo. Así que sus alternativas son pocas. Ella debe garantizar que se cumpla, dice ella, la voluntad de este país, que es el Brexit. Posiblemente en junio. Así que es bien complicado el panorama para la primera ministra, pero sobre todo porque ella ha dicho que no va a convocar a un segundo referendo, porque si hay extensión sería con qué propósito, un segundo referendo, unas elecciones generales. Ella ha dicho hace 2 posibilidades que no, pero en política nada está escrito, así que tendremos que ver cuál es el desenlace de la votación de mañana para salir con acuerdo, como quiere la Cámara de los Comunes, y el jueves entonces para extender el artículo 50 por una fecha que la primera ministra debe anunciar, porque posteriormente tiene que ser ratificada por los 27 líderes de la Unión Europea. Bueno, algunos problemas técnicos para poder hablar con usted, Luisa. Sin embargo, gracias, y también a nuestra corresponsal Esther Herrera. También un agradecimiento a Miguel Martínez de la Universidad Externado de Colombia. Muchas gracias. Continuamos con el tema, porque en el corazón de las negociaciones sobre el Brexit está el problema de la frontera entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda. Ambos comparten una isla. En la Unión Europea no hay fronteras, y el Reino Unido y el bloque quieren evitar el restablecimiento permanente de una frontera física tras el Brexit. Algunos temen el regreso de la violencia y que se afecte la economía. Joe Parker cruza la frontera varias veces al día. En realidad no tiene opción. Lo que se puede ver aquí es mi granja en Irlanda del Sur, y cuando uno mira más allá del agua, hoy que es un día nublado, justo al otro lado del agua está mi granja en el norte de Irlanda. Joe lamenta no haber votado en el referendo sobre el Brexit y teme que su vida cambie pronto. Ya está pensando en vender su tierra en el sur si se establece una frontera física con todas sus cargas administrativas. John Sheridan también vive en la frontera. Experimentó décadas de violencia sectaria, controles fronterizos y humillaciones. Podría ser delicado con la aduana. Tal vez la aduana diría que quieren registrar todo. Pueden pedirte revisar todo aquí en la vía y luego te dejarían todo en el piso y tendrías que volver a cargarlo todo. Loco. Mientras cruzamos este antiguo puente de piedra, salimos de la República de Irlanda y entramos a Irlanda del Norte. Con su oficina de correos británica, carteles de lotería nacionales y casas de cambio, Belfast se parece a cualquier ciudad típica de Reino Unido.
Durante décadas, estos cuarteles fueron atacados varias veces por nacionalistas irlandeses. La violencia y los asesinatos persiguen a las comunidades locales. Cuando los puestos de aduana se fueron y los cuarteles se derrumbaron, todos tenían una sensación de libertad que nunca antes habían experimentado, algunos nunca en su vida. Vemos el Brexit como algo que arruinará nuestra paz y también tiene el potencial de arruinar nuestra economía y no queremos nada de eso. El 54% de las personas en Irlanda del Norte votaron por permanecer en la Unión Europea. Desde entonces, la cuestión de la frontera ha sido el tema más espinoso de las negociaciones entre Londres y Bruselas. Europa participó en el Acuerdo del Viernes Santo de 1998 y, como todas las partes involucradas, quiere evitar una frontera dura en nombre de la paz para proteger el mercado único. Tenemos más noticias en France 24 y ahora nos vamos para América Latina. La Fiscalía de Venezuela anunció que investiga al proclamado presidente interino Juan Guaidó por el apagón que tiene al país en crisis energética desde el jueves. El gobierno culpa tanto al opositor como a Estados Unidos. Por esta razón, el Ejecutivo de Caracas dio 72 horas al cuerpo diplomático estadounidense para abandonar el país. Informe de Valentina Torres Sánchez. Una investigación para determinar si Juan Guaidó es responsable del apagón que ha golpeado numerosas regiones de Venezuela por casi 6 días. Esto es lo que anunció la Fiscalía venezolana, que acusó al funcionario de favorecer una guerra civil. Este sabotaje eléctrico no es un hecho casual y es lo que quiero aquí transmitirles a todos ustedes. Forma parte de una escalada cada vez más desesperada por derrocar a un gobierno legítimamente constituido. El gobierno aseguró que el servicio de electricidad está prácticamente reconectado en su totalidad. Sin embargo, en varias zonas se siguen reportando cortes. El ejecutivo de Maduro también culpa a Estados Unidos por el apagón y por ello dio un plazo de 72 horas para que los integrantes del cuerpo diplomático estadounidense que permanecen en el país lo abandonen. Washington confirmó que los representantes saldrán de Venezuela por falta de garantías. El régimen no puede tomar la decisión sobre si nos quedamos o nos vamos, pero tampoco puede, desde nuestro punto de vista, proveer seguridad a la embajada. Y la situación en Caracas se está deteriorando. El funcionario estadounidense anunció que Washington prepara nuevas sanciones contra el gobierno de Maduro y destacó que si Juan Guaidó llega a ser encarcelado, los países que lo reconocen como presidente interino reaccionarán velozmente. En Brasil, a un año del asesinato de la concejala Marielle Franco y de su conductor Anderson Gómez en Río de Janeiro, 2 expolicías fueron arrestados como partícipes del crimen. El asesinato causó una herida especialmente fuerte entre los brasileños, pues Marielle era una representante afro, gay y progresista, nacida en un barrio pobre de Río. Franco había criticado abiertamente a la policía por sus operaciones de extinción de pandillas, a menudo brutales en las favelas. Y hoy inició el juicio por supuesto espionaje político contra el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, pero solo 2 horas después fue suspendido, luego de que su defensa alegara un cuadro de ansiedad y depresión. Médicos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá examinarán el estado mental del exgobernante este 14 de marzo. Martinelli, de 67 años, está en prisión preventiva desde que fue extraditado el pasado junio, procedente de Estados Unidos, por presuntamente haber espiado a decenas de políticos, empresarios y periodistas entre 2012 y 2014. Estar en prisión preventiva no ha sido impedimento para que Ricardo Martinelli se mantenga activo en el campo político. El expresidente panameño de 67 años llega al juicio en su contra con una petición de la Fiscalía de 21 años de prisión por supuestos delitos relacionados con actividades de espionaje durante su administración entre 2009 y 2014. La privación de su libertad fue ordenada desde diciembre de 2015 por la Corte Suprema de Justicia, pero solo 2 años después, y tras ser rastreado con circular roja de Interpol, fue detenido en Miami el 12 de junio de 2017. Al cumplir 1 año en prisión federal, en junio de 2018, volvió extraditado a Panamá. Martinelli siempre ha promulgado su inocencia, alega quebrantos de salud y dice ser víctima de una persecución política por parte de su sucesor Juan Carlos Varela, aunque en redes sociales confesó haberse equivocado. Cometí errores, no soy perfecto. Si ofendí a alguien le pido disculpas. Me han dado muy duro y ni mi familia ni yo nos merecemos esto. Ahora el loco, como lo llaman sus seguidores, busca conquistar la alcaldía de la capital o en su defecto una curul en la Asamblea Nacional, al tiempo que avanza su proceso judicial.
Y vamos con una de las mayores crisis después de un accidente aéreo. Luego de que varias aerolíneas decidieran suspender los vuelos del Boeing 737 MAX 8, tras el accidente en Etiopía, una serie de países han decidido cerrar sus espacios aéreos a estos modelos. Mientras tanto, la compañía fabricante de la aeronave dijo que enviaría un equipo al lugar del siniestro para ayudar con las investigaciones. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. ¿Qué hizo caer al Boeing 737 MAX 8 de Ethiopian Airlines? El fabricante de este modelo dijo que planea enviar un equipo técnico a Etiopía para ayudar con las investigaciones y analizar las cajas negras recuperadas del lugar del siniestro. Los expertos en aviación están cuestionando la confiabilidad de esta aeronave, particularmente en su equipo de control de vuelo. Tras el accidente, la compañía ha recibido una dura respuesta de aerolíneas que suspendieron el uso de esta aeronave. Además, varios países e incluso la Unión Europea ha cerrado sus espacios aéreos para este modelo. Creo que hasta que se haya completado la evaluación de estos accidentes, se haya desarrollado el conocimiento sobre este tipo de aeronave y se hayan disipado las dudas, es la decisión correcta porque la seguridad es lo primero. Varios expertos en aviación llegaron para apoyar las tareas de identificación de los cuerpos. Lo que ahora estoy exigiendo es obtener el cuerpo de mi hija. Lo que sea que haya pasado ya pasó. Necesito dejarla descansar. Entre las víctimas mortales hay ciudadanos de 35 nacionalidades, entre ellos keniatas, egipcios, británicos, canadienses y estadounidenses. En Siria, cientos de combatientes del grupo Estado Islámico y sus familias se rindieron ante la ofensiva de las fuerzas democráticas sirias, respaldadas por los Estados Unidos, en su último bastión en el pueblo de Baghouz. Luego de semanas de asedio, estas milicias anunciaron el fin de la batalla. Los yihadistas han sido expulsados de aproximadamente un tercio de Irak y Siria en los últimos 4 años. Y en Argelia, pese al anuncio del presidente Abdelaziz Bouteflika de no presentarse a la reelección tras 20 años en el poder, ciudadanos y expertos políticos desconfían de un verdadero cambio de gobierno y señalan que aún hay mucho por hacer. Uno de los principales rechazos es que el mandatario anunció que culminaría su trabajo hasta finales de 2019. Yurani Arciniegas nos amplía. Una concesión que podría ser insuficiente para cambiar de gobierno en Argelia. Las protestas exigen que los cambios políticos en el país ocurran pronto. El presidente Abdelaziz Bouteflika cedió a su aspiración a un 5º periodo de gobierno, pero aplazó las elecciones presidenciales que estaban previstas para abril y aún no hay nueva fecha. Además, ha indicado que entregaría su mandato después de una conferencia nacional para reformar el sistema político y elaborar una nueva constitución, algo proyectado hasta finales de 2019. No habrá un 5º mandato, pero por lo demás tenemos un círculo anticonstitucional porque las elecciones se cancelan o se posponen y luego está también que tiene esta extensión del 4º periodo que en nada se justifica en términos de la Constitución y de lo que los argelinos no quieren y donde, en mi opinión, se produce la ira de la población. Argelia está ahora en un periodo de transición, pero manejado por el mismo gobernante que lleva 20 años en el poder y que los ciudadanos rechazan. No podemos repetir el escenario de 1988. El poder no está calificado para manejar ninguna transición. La transición debe ser manejada por personas creíbles que surgirán y existirán en Argelia. Cientos de argelinos anuncian que continuarán tomándose las calles y que no se detendrán hasta que haya un verdadero cambio de mando. Y para el cierre, el emperador Akihito participó en un rito en el Palacio Imperial. Es el primero de una serie de actos y ceremonias oficiales que darán paso a su abdicación. El líder de 85 años dejará el trono el 30 de abril y será el primer monarca en dar ese paso en 200 años. Será sucedido por su hijo mayor, el príncipe heredero Naruhito, de 59 años. En esta jornada, Akihito lució un traje tradicional y visitó santuarios en el Palacio de Tokio. Así llegamos al final de este informativo, pero en unos minutos venimos con más noticias. Quédese con nosotros en France 24.